que más me ha funcionado. Bueno, igual los materiales están en el... ordenamos, arrancamos bien. Sí. Tienen ahí en la presentación del PowerPoint. Los Esperen que me materiales ubique. están todos en el campus, ¿no, Daniel? Sí, los materiales, ahí vamos por partes, dijo Jack. Okay. Bueno, es periodismo digital, que dicta para la tecnicatura en periodismo y para la licenciatura en comunicación social. Como dice ahí la pantalla, está a cargo mío, el JTP es Víctor Latorre, no sé si ya lo han tenido en alguna otra materia. Creo que no. Y la ayudante alumna es Micaela Almada, que ya terminó la carrera y le falta la tesis. Esperemos que pronto se reciba. Bueno, situación, ustedes ya han cursado el primer cuatrimestre en forma online o virtual. Se complica el tema de dar las clases y los contenidos, por eso optamos por las clases online y grabarlas y cargarlas o dejar el link en el campus donde tenemos los materiales. La cátedra está dividida en 5 unidades. La primera unidad es es un repaso sobre lo que ustedes ya han visto en otras materias como análisis de la información, taller de producción de contenidos o todas las relacionadas a lo que hacen a la escritura, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer este año es investigar un tema específico, que es el tema de ciencia relacionado al COVID, o un tema de tecnología relacionado a las tecnologías de computación, redes, biovigilancia, periodismo digital, etc. Por eso la primera unidad, esto que estamos viendo hoy en la primera clase, es una cuestión de repaso sobre contenidos que ustedes supuestamente ya tienen sabidos, ¿no? A Víctor también lo van a tener en la materia que está Adrián. ¿Cómo se llama Víctor? Taller de producción de contenido. Taller de producción de contenido. Y la de segundo, ¿cómo es? La de Aliaga, taller de esa de primero. Esa se llama taller de periodismo de primero. Claro, taller de periodismo, bueno, son contenidos que ustedes ya han visto. Nosotros lo que buscamos es que haya una producción hacia fin del cuatrimestre que va a ser evaluada. El año pasado hicimos, bueno, mejor dicho, los chicos hicieron un video. Trabajo multimedial. Un trabajo multimedial. Y bueno, es ir avanzando. Por eso hoy vamos a hacer este repaso sobre las formas de redacción, cómo escribir, acordar con ustedes un manual de estilo que tiene la cátedra. Vamos a realizar 4 prácticos con fuerte injerencia en lo que es la redacción. Ahí Víctor les va a dar los tips, si bien los prácticos están orientados hacia el escrito tradicional, nosotros llamamos tradicional a la prensa escrita o a los medios tradicionales. En el transcurso de las clases, y una de las clases la da Víctor, que es sobre periodismo digital, él va a explicar cómo acortar o cómo se escribe para periodismo digital, redes sociales, etc. Por eso vamos a repasar bien cómo es la escritura en el periodismo tradicional, cómo se titula, etc. ¿Me dejas hacer un alcance, Daniel? ¿Cómo? Si me dejas hacer un alcance al respecto. Sí, no, nosotros partimos de la premisa de por ahí tomar los conceptos o las premisas de lo que es el periodismo escrito, el lenguaje escrito, porque es la base de todo tipo de comunicación periodística, es decir, poder consolidar lo que es la escritura, no solamente posibilita lo que es trabajar en un diario, en una revista, en formatos impresos, sino que es la base inclusive para desarrollar guiones de radio, para desarrollar guiones de televisión, y es también la base de lo que es el periodismo digital, más allá de que en el periodismo digital hay toda una confluencia de lenguaje donde donde se conjuga no solamente lo escrito, sino que entra a tallar lo intertextual, lo multimedial, lo interactivo.
La base o el punto de partida, el puntapié inicial, es tener una escritura sólida. Por eso hacemos en estas primeras clases hincapié en esos aspectos. Gracias. Bien. Bueno, primero vamos a repasar lo que ya está colgado en el campus virtual. Ustedes ya lo dominan, lo trabajan en el campus. Se llama, dentro de la Facultad de Humanidades, Periodismo Digital. Cualquier consulta sobre el campus, bueno, se pueden comunicar con nosotros, con cualquiera de los tres. Mica tiene un trabajo ahí importante, ella mantiene el campus, va actualizando los materiales. Cualquier duda que tengan sobre carga de materiales o que no se ve algún video o algún práctico, le consultan a ella y ella nos pasa el dato. Profe, Sí, recién entré al campus y me pide una clave para matricularme. sí, Ah, ok, buenísimo. sí, Gracias. lo tenemos cerrado por la cuestión de que ha pasado en el primer cuatrimestre, que hubo gente que se ha metido en clases y parece que entraron virus, por lo que me decía la gente de informática. Por eso lo que hicimos fue matricularlos a todos. Si saben de algún compañero que nos ha enviado un mail, que nos envíe el mail, así lo matriculamos. Ok. Muy bien. Esto que están viendo en la pantalla, que dice consignas para los trabajos prácticos, está disponible en el campus, apenas ingresan. Y bueno, como dice acá, los trabajos prácticos son individuales, más en esta situación de encierro en la cual estamos. Y se hacen utilizando fuentes noticiosas publicadas en medios de comunicación. Los medios de comunicación que tomamos los van a encontrar en la próxima transparencia. La idea es que ustedes tengan una lectura de los medios de comunicación, un seguimiento de un tema. Las temáticas van a ser referidas, como dice más abajo, al COVID, del cual hay muchísimo material. Hay muchísimas noticias falsas, hay muchísimas fake news, tecnologías de la información, telecomunicaciones o relacionadas a la ciencia o a la medicina, ¿no? El COVID es algo relacionado a la medicina. Ustedes se preguntan para qué viraron para este lado esta gente. Bueno, la idea, y como vamos a ver a lo largo de la clase, es trabajar estos temas que por ahí los medios los dejan, ¿no? O que no pueden profundizarlo por diversas situaciones que vamos a ver a lo largo de las clases y a lo largo del cuatrimestre. Lo que buscamos es usar noticias recientes. Yo miro para el otro lado porque tengo la otra máquina donde veo si alguien quiere entrar. Es que me distraigo. La idea es usar noticias recientes de no más de 3 semanas de antigüedad en el momento en que ustedes entregan el práctico. La idea de los prácticos es entregar un práctico cada semana o cada 10 días. Y que esa redacción, esa noticia, ese trabajo práctico, esa historia que ustedes construyen, tenga una cierta vigencia en el tiempo y que no pierda actualidad. Si ustedes ven la última línea, dice no nos interesan las noticias que no puedan extraerse conflicto alguno. Con esto nos referimos a que no buscamos noticias redactadas de medios ni refritadas, sino lo que buscamos es que ustedes hagan un análisis de esa información, puedan construir su propio relato, puedan construir su propia historia, y que esa historia tenga un análisis ya sea histórico, político, económico, social, no quedarse solamente en el hecho noticioso, sino profundizar. Por eso, como les decía hace un momento, es importante volver a esto del periodismo tradicional para afianzar bien los conocimientos que supuestamente ustedes ya tienen adquiridos, y después vamos a ir virando hacia el periodismo digital. A lo largo del cuatrimestre vamos a tener, por lo menos hasta ahora, 2 invitados ya periodistas y profesores que nos han confirmado sobre periodismo digital, que nos van a explicar cómo lo ven ellos, cómo ven este tema del periodismo digital en la Patagonia. Son periodistas de Patagonia. La idea no es reescribir la noticia original de acuerdo a lo que pida cada consigna, sino utilizar diferentes fuentes.
Por ahí a algunos les resulta la necesidad de buscar más información, pueden hacerlo, pueden consultar a profesionales, académicos, o lo que ustedes, o para el lado que ustedes orienten su producción. En todos los prácticos, que va a ser el práctico 1 que vamos a dejar hoy, tiene que quedar bien claro lo que es el título, cómo lo redactan y el copete. Para eso le vamos a dar una serie de tips que están en la próxima transparencia. Y tratar de afianzar esa parte, ¿no? Porque nosotros lo que hemos visto a lo largo del tiempo y de los años es que cada vez se escribe en forma más deficitaria, por decirlo de alguna forma, y eso lo vemos traducido muchas veces en los medios, cuando leemos los medios locales o regionales, de alumnos, exalumnos nuestros, que cometen errores que hemos resaltado muchas veces en la cátedra, ¿no? Esto lo van a ver con Adrián y Víctor en producción de contenidos. Ellos hacen un seguimiento de noticias mal escritas, también se ha hecho un análisis de la información, ¿no? La idea es no volver a repetir esas prácticas o esas malas prácticas, ¿no? Otro punto fundamental y que se va a tener en cuenta es que se deben resolver los prácticos de acuerdo al manual de estilo. En el manual de estilo ustedes van a encontrar cómo redactar, cómo queremos que redacten. Con Víctor se hizo un trabajo, se tomó un manual de estilo que se usa en la cátedra de procesamiento de datos de la Universidad de Buenos Aires, que es la cátedra Martín Becerra. Él nos facilitó ese manual de estilo y bueno, lo que exigimos es que empiecen a escribir bien. Los medios que nosotros sugerimos donde pueden sacar la información para trabajar el tema del COVID, de tecnologías de la información, son Clarín, La Nación, El País de España, Cronista, Ámbito Financiero, Infobae, Perfil, Página 12, la página Silicon, The Wall Street Journal, The Huffington Post, El Diario de España, puede ser La Vanguardia también de Cataluña, que tiene buenos informes, New York Times y agencias de noticias. Las agencias de noticias en el último tiempo han empezado a publicar informes y están disponibles para que ustedes puedan descargarlos. Bueno, ahí citamos algunas, ¿no? No están todas. Y después tienen revistas que puede ser Brando, que publica La Nación, Anfibia, Gato Pardo, que seguramente las han escuchado o habrán trabajado en otras cátedras. Todo lo que sea buen periodismo es bienvenido, ¿no? Por eso la insistencia en el tema de la redacción en los trabajos prácticos. No sé, Víctor, si querés agregar algo a esto, vamos bien. No, por ahí hay cuestiones que lo vamos a ir afianzando con el correr de los trabajos prácticos. En ese sentido también aclarar que más allá de que haya un día que es de teórico y otro día de práctico, se puede igual, o sea, esta instancia de la virtualidad y la situación que estamos viviendo y el no tener clases presenciales, por ahí no es obstáculo para que tratar de consolidar los procesos de trabajo en el sentido de que si hay alguna consulta que podamos evacuar en algún otro momento que no sean esos horarios, en cualquier otro día, no hay problema. Por ahí vamos a ver si creamos un grupo de WhatsApp donde se puedan comunicar directamente para evacuar en forma rápida alguna duda que tengan. Bueno, vamos a ir viendo también el proceso de trabajo en la medida que avance el desarrollo de la cátedra, pero la idea es tratar de darle un apoyo, si se quiere decir, personalizado en ese sentido, como para que puedan desarrollar los trabajos prácticos. Por ahí lo que vamos a pedir, si nos envían por mail un celular o un teléfono para armar el grupo de WhatsApp, se lo agradecemos. Aquellos que no quieran enviar su número, no hay problema, nos comunicamos por mail. Y bueno, vamos avanzando así. Otra parte del manual de cómo entregar los prácticos es el tema de los títulos, como veníamos diciendo. Tienen que ser absolutamente informativos y damos ejemplos. Por ejemplo, no aceptamos títulos como 10 claves para entender la ley de medios que no informan
no afirman, no niegan, no dicen nada. La idea es empezar a ejercitar más la redacción, ¿no? La idea es demostrar, comprender la información, los intereses y conflictos que hay en la situación y buscar noticias que tengan un conflicto, no quedarse con la gacetilla clásica que envían las empresas y que publican los medios, ¿no? Por ahí en tecnologías digitales o en telecomunicaciones o en el COVID, las mejores noticias no se publican por ahí en un suplemento especial o en una sección especial, sino que a veces quedan perdidas dentro del medio, ¿no? Por eso es importante la lectura de los medios y que ustedes vayan eligiendo su tema con el cual van a realizar los siguientes trabajos que vamos a ir pidiendo y que va a ser el trabajo final. Sí, perdón. Sí. Un claro ejemplo de lo que es un título informativo o un título referencial. En los medios solemos encontrar títulos como "El presidente Alberto Fernández habló de todo". Ese habló de todo no dice nada. Jerarquiza algún aspecto de lo que hayan sido las declaraciones de Alberto Fernández. Ese es un claro ejemplo con el cual nos referimos a qué es un título informativo. Partir de algún elemento específico. Bien. Dentro de la unidad 1 y los que ya accedieron al campus van a encontrar dos materiales. Este año vamos a recortar los materiales. No vamos a dar libros para que lean, por el tema de descargarlos, conseguirlos se dificulta. Así que lo que optamos fue dar capítulos de autores muy específicos. En la primera unidad tienen que leer el capítulo 2 y 3 que está fotocopiado. Ahí con Brenda vamos a arreglar cómo hacemos, porque no tenemos el libro original, que habla sobre el periodismo de investigación. Es un libro viejo, no se consigue, y la idea es que ustedes tomen esas herramientas, son libros cortos, no son muy extensos, son muy fácil lectura, y después tienen una relatoría de Fundación de Nuevo Periodismo de García Márquez, que es una entrevista que le hacen a la periodista de Página 12, Leila Guerriero, donde ella va explicando, qué es lo que vamos a ver ahora, cómo redactar, cómo escribir una historia extensa en un medio de comunicación y cómo no morir en el intento, sería, ¿no? Lo que plantean estos dos autores, tanto Guerriero como Rodríguez, es que para construir una historia como futuros periodistas, lo que necesitamos es conocer el contexto en el cual se da esa producción periodística en el medio. Por eso es importante, como veíamos en análisis de la información, cuando hacían análisis crítico del discurso periodístico, que ustedes conozcan la procedencia del medio, quién es el propietario del medio, qué ideología tiene el medio, qué intereses económicos, con qué otros grupos está asociado, si es solo ese medio, es un conglomerado de medios, o si es una concentración. Por eso es importante que ustedes al momento de elegir el tema y redactar su nota nos indiquen de dónde la sacan, ¿no? Siempre hay que citar la fuente de la imagen y del texto. En la actualidad nos encontramos, seguro que lo han visto esto en alguna otra materia, hay un contexto de fuerte concentración de los medios, ya sean medios tradicionales, que son los medios gráficos tradicionales, que ustedes ya conocen, a los que se agregan los 4 gigantes tecnológicos, ¿no? Hay una fuerte concentración y cada vez se va acortando, seccionando más la libertad de expresión de las personas, de los periodistas y en cierta medida de la democracia. Cada vez se ve más en los medios estas pulseadas que se dan entre los grandes tecnológicos como Facebook, Google, Apple, Amazon, contra los gobiernos, contra el gobierno de Estados Unidos, contra el gobierno chino, contra la Comunidad Europea, o el reciente caso acá en Argentina de Cristina Kirchner, que demanda a Wikipedia por cómo salía referenciada.
Y a Google. Y a Google. Es decir, nos encontramos ante un nuevo panorama, ¿no? de medios tradicionales y a un nuevo panorama en los gigantes tecnológicos, que son nuevos actores. Si analizamos la tradición de los medios tradicionales, de cuando inicia el periodismo, a estos gigantes tecnológicos que aparecen en la década del 90. Esta concentración de los medios afecta la calidad del periodismo, dicen Guerriero específicamente, y afecta también a la calidad que tenemos dentro del periodismo. ¿Por qué? Porque el periodista se encuentra en una situación de falta de recursos para trabajar, hay despidos en muchos medios de comunicación tradicionales. En esto de la digitalización muchas veces se toman a los medios y no se cita la fuente, o se aprovechan del trabajo de un medio tradicional para alimentar esa página o ese sitio. Y acá nos encontramos con una deficiencia dentro de la calidad del periodismo tradicional. ¿Por qué? Porque cada vez se busca abaratar más. Tenemos el ejemplo del diario Río Negro, que el año pasado despidió a la mayoría de su plantilla de periodistas viejos e incorporó todos pasantes de comunicación de la Universidad del Comahue. Bueno, es un poco, si ustedes analizan los medios, la historia del medio con lo que se publica ahora, ha caído, y eso le repercutió en que La Mañana de Neuquén, que es el diario con el que compiten ellos, aumentó la cantidad de tránsito de gente que ingresa a leer el contenido de La Mañana de Neuquén en detrimento del Río Negro. Dentro de lo digital tenemos a estos que dice GAFA, que son Google, los 4 grandes, Apple, Facebook y Amazon, que amenazan y condicionan la construcción de la agenda en los medios de comunicación, en estos grandes medios concentrados en los países. Dentro de los países, si analizamos América Latina, nos encontramos con que hay una concentración de medios, que son el Grupo Clarín en Argentina, o Globo en Brasil, el Grupo Televisa en México, que condicionan, en Chile también el Grupo Mercurio creo que es, condicionan o están asociados a estos 4 gafas que le llaman, o estos 4 grandes de la digitalización. ¿Sí, Víctor? No, estos 4 grandes de la digitalización en realidad inciden en todos los medios digitales en general, sean grandes corporaciones o sean pequeños medios nativos digitales, en el sentido de que son organizadores de contenido, son agregadores de contenido, no son generadores de contenido, pero se quedan con el 90% de la torta publicitaria sin generar contenido, sino aprovechando de distribuir los contenidos que generan los distintos medios. Por algo también hoy se dice que la agenda no la fijan los propios medios, sino que la fija Facebook, a través de los posteos y de resaltar a un medio dentro de esa red social en detrimento de otro. Eso da para un estudio más profundo que por ahí lo podemos ver en clases posteriores. Bien, acá en esta transparencia tienen, denotó mi edad, no transparencia, Filimina. En esta diapositiva tienen un análisis que hace Comscore, que publicó hoy una persona en Twitter, que son las visitas... Pablo, perdón, esto lo publicó Pablo De Santis, que es un periodista especialista en medios digitales, que también durante mucho tiempo hizo periodismo policial, y son las estadísticas de Comscore. ¿Qué es Comscore? Comscore vendría a ser como en la televisión hay un Ibope que es una empresa dedicada a medir el rating, ¿no es cierto? Bueno, dentro de lo digital, donde aún, o del periodismo digital o del periodismo web, donde todo es aún más medible que en la televisión, porque inclusive yo puedo tener a través de herramientas métricas o de herramientas de medición, puedo hasta establecer desde dónde están leyendo una determinada noticia. Bueno, la empresa más fiable de medición de tráfico en Internet se llama Comscore. Y Comscore lo que hace es medir mensualmente la cantidad de visitantes únicos
visitantes únicos significa la cantidad de personas que ingresan a la página web, y las visitas totales, que suma la totalidad de veces que es visto un contenido o el grupo de contenidos dentro de un medio. Son dos cosas distintas. Una cosa son los visitantes únicos y otra cosa es las visitas totales. Una tiene que ver con la cantidad de personas o de audiencia y la otra tiene que ver con la cantidad de veces que se ve un contenido. Bueno, y este gráfico que está expuesto ahí expresa la cantidad de visitantes únicos que tienen los grandes grupos mediáticos de la Argentina. Daniel. Sí. ¿Escuchan bien, chicos? Pulgar para arriba, bien. Cualquier cosa mandan un chat y Mica nos comunica. Y también por ahí podemos generar una conversación, que ellos también hablen, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea. ahí, Y pregunten. antes de avanzar, le explicamos a Brenda de qué trata la transparencia esta, porque es un gráfico, Brenda. Es un gráfico que está el grupo Clarín, que ya me imagino que lo habrás escuchado, que está conformado por Clarín, Infobae, Clarín, el 13 TV, Vía País, 100 Radios, OLTN, La Voz. La siguiente bola es Infobae, que si nosotros analizamos esto que decía Víctor recién, en cantidad de personas que acceden, el gran ganador acá es Infobae. Si analizan las dimensiones de las esferas de Infobae con Clarín, Porque en es un medio medio solo. gana Infobae. En tercer lugar aparece otra bola que es el grupo La Nación. Después tenemos Ámbito, el grupo Indalo, que es Ámbito, Minuto 1, el Patagónico, no sabemos El si Patagónico, sí. después está el grupo Crónica, que es BAE, Diario Crónica, y el Diario de Río Gallegos también tiene, La Opinión Austral. Después Sí. tenemos otro círculo que es el grupo América, que es América 24, con Diario 1, el Destape Web, el Cronista es otro. Después tenemos el grupo Perfil, el grupo Octubre es otro, con página 12, y Telefe, que es telefe.com. Bueno, dentro de estas bolas o círculos, el gran ganador... Daniel, Sí, voy escuchando tu descripción, así que no tenía cerrado el micrófono, por eso no te asentía, pero sí asentía desde ahí, prendí la cámara, así que sí. Te voy escuchando y de hecho hoy acabo de buscar la cuenta en Twitter, así la sigo y voy mirando igual. bueno. Y bueno, es un poco eso. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos los 4 GAF que le llamamos, Sí. que es Google, Google, Facebook. Apple, Facebook y Amazon, Sí. que son los 4 grandes de lo digital, ¿no? Ujú. Hay otros que vamos a ir viendo durante el cuatrimestre. No quemamos todas las naves en la primera clase. De una. Bueno, un poco la idea de cómo tienen que empezar a trabajar ustedes, lo que vimos en la transparencia pasada, en el anterior PowerPoint de inicio, fueron las pautas que nosotros queremos de cómo tienen que escribir. Ahora viene cómo tienen que contarnos ustedes la historia y le vamos a dar elementos para que empiecen a construir. Nos basamos en los 2 artículos, el de Guerriero y el de Pepe Rodríguez, que están en el campus. Y nosotros lo que les invitamos también es a que lean los artículos que están, que hay uno de Martina Rúa de La Nación, hay otro de Federico Cusco, creo que hay uno de Suazo, Natalia Suazo, y no me acuerdo si hay algún otro más, que son notas extensas, publicadas, y nosotros lo que buscamos o lo que analizamos es cómo estas personas o estos periodistas, casi todos son licenciados en comunicación o en ciencias políticas, que trabajan en medios, generaron estos artículos. Lo que dice Guerriero es, tanto como Pepe Rodríguez y otros autores, es que para construir una historia extensa o un periodismo investigativo, hay que, primero, generar una etapa de producción, o como le denomina Guerriero, reporteo, una segunda etapa que es de escritura, y una tercera etapa que ella la llaman de recursos.
Porque estos autores plantean contar historias de forma diferente. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos cuenten historias o profundicen historias, como decíamos, sobre ciencia, medicina, tecnología. ¿Por qué? Pues son temas difíciles, poco tratados en los medios de comunicación, especialmente en los del interior, donde hay escasez de recursos, faltan profesionales, especialistas, en temáticas especiales, ¿no? Y lo que buscamos es que ustedes profundicen en un tema. Por eso le damos esta opción de elegir dentro de estos 3 temas uno. Sí, perdón, Daniel. Sí. Sí, en ese sentido que estamos en la presentación de la cátedra, también queríamos hacer esa distinción o esa taxonomía entre lo que sería este periodismo, que lo podemos llamar, de acuerdo a como lo concibe también uno de los grandes teóricos del ciberperiodismo como Ramón Salaverría, que esto sería un periodismo de largo aliento, es decir, un periodismo de reporteo, de profundización, donde el contenido no es para ser publicado de inmediato, sino para ser publicado en cuestión de días, de semanas, a veces hasta de meses. Pero también vamos a ver las dos formas o los dos abordajes periodísticos. Este periodismo de largo aliento y el periodismo ese que es inmediato, porque una de las grandes características que tienen las plataformas digitales es la capacidad de actualización en tiempo real. Y es lo que más vamos a ver en lo que es el periodismo informador o en los sitios de noticias que encontramos a nivel regional, patagónico, ADN o los sitios de noticias a nivel nacional, Clarín, Infobae, donde lo que más se trabaja es con la inmediatez. Y lo que falta o lo que se ve menos, lo que se ve más por ahí los fines de semana es la producción de largo aliento. Pero vamos a trabajar sobre los dos formatos. Por ahí vamos a trabajar inicialmente con como para también ir consolidando las bases de la escritura que puedan desarrollar ustedes. Sí, la idea es ir de lo más difícil a lo más fácil. Es decir, iniciamos por ahí desde algo que no se produce mucho, que es sentarse, buscar, informarse. Ustedes buceen dentro de estos temas, busquen muchos datos, produzcan una gran nota, una nota extensa, un reporteo, como le llama, y después es más fácil recortar algo que uno produjo extenso y que puede dar 2 o 3 artículos cortos en esto que plantea Víctor, que tiene el periodismo actual de la inmediatez, ¿no? De la competencia de quién publica primero y quién tiene más clic. Pero la idea que tenemos es también bucear y que ustedes tengan el conocimiento de cómo se hace un periodismo de profundización, ¿no? O de producción o de reporteo. Vamos al primer punto, producción o reporteo. ¿De qué se caracteriza? Nosotros lo que queremos es que ustedes busquen un tema, ya sea a partir de algo que leen en un medio tradicional, de estos que citamos al principio, Clarín, Página, Infobae, revista, agencia de noticias, y que empiecen a seguirlos. Ustedes nos envían un mail o en la próxima clase vemos y nos dicen, bueno, yo voy a seguir este tema. Nos explican por qué eligieron ese tema y nosotros los vamos a ir orientando a través de ayudarlos con autores, bibliografía, personas que pueden entrevistar, etc. Después de elegir el tema, nosotros lo que buscamos es que ustedes recolecten esa información en todos los formatos posibles o lo que ustedes tengan disponible. Pueden ser programas de radio, que en este momento tienen muy buena producción. No sé si escuchan Radio con Voz o La Metro, que tienen buenos programas, buenos periodistas a la mañana, a la tarde también hay algunos buenos. Sí, por ejemplo, Alejandro Berkovich, que está en este horario en Radio con Voz, que tiene columnistas en de este mucha horario calidad. pasaron cosas. Claro, exacto. Alejandro Berkovich pasaron sí. Cosas, que tiene columnistas de mucha calidad, entre ellas Sí. Nora Barr, la periodista científica más respetable del país. Tienen a Berkovich, qué sé yo, en Radio con Voz no es por hacer propaganda, pero a la mañana y Tenenbaum, que tienen entrevistas muy buenas, y lo que tiene muy buena la página de la radio es que las entrevistas en profundidad o las notas más importantes las dejan disponibles para que uno las pueda descargar o escuchar, y ustedes pueden tomar esa nota como un disparador del tema que ustedes van a analizar. Por ejemplo, en el COVID, en Radio con Voz, hay muchísimas entrevistas a profesionales a favor de la vacuna, en contra de la vacuna, a favor de la cuarentena, en contra de la pandemia. Tienen todas las
semana como en los medios. Ustedes eligen qué van a recolectar en esta etapa de producción, que es la que vamos a iniciar ahora. Puede ser papel, diarios, leyes, páginas, revistas, como le decíamos. Después tienen un siguiente punto de recolección de información o de producción, que son los datos duros, que pueden ser informes de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de la CEPAL, de la think tank, usinas de pensamiento, como se denomina, o tanques de pensamiento, que está el Ford, está Rockefeller, hay distintos. Si ustedes buscan van a encontrar. Esto no significa que uno esté acordando con ellos, sino que puede ser disparador o les puede dar una punta de qué es lo que ustedes quieren trabajar o encontrar un dato que les sirva, ¿no? Un dato duro, una estadística. Informe de los gobiernos, ustedes si acceden a la página del INDEC, está actualizada, tiene muy buenos datos, tiene muchos análisis de datos, de todo. Es bueno que accedan y busquen sobre salud, hay datos sobre tecnología, sobre accesos, etc. Informes de investigación de universidades, de investigadores que cuelgan sus informes o sus papers, también muchas veces están accesibles, o informes que publican las 4 grandes, las GAF que le llamamos, ¿no? Informes de accesibilidad, etcétera, o Comscore, como veíamos recién. Hay información por todos lados. Lo importante es recolectarla, producirla y tratar de ir generando un background, un archivo de esa información. Generalmente, como dice la última línea, son temas, yo le puse corcho, ¿por qué? Porque si ustedes tiran un corcho en el agua, flota, mitad arriba, mitad abajo, están a media agua, son temas que los medios tratan, muchas veces no profundizan, por ejemplo, sirven para tapar huecos en los medios, como decía Víctor, los fines de semana, estas entrevistas largas, estos reporteros extensos, pero no se profundiza. Por ejemplo, si ustedes analizan a ADN Sur, antes no hacía notas extensas o informes periodísticos y ahora lo está haciendo los fines de semana. Es decir, cómo van mudando o mutando estos nuevos medios, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, perdón, y en ese sentido esto no es algo que surge o que nace con el periodismo digital. Es una tradición que deviene del periodismo escrito. O sea, los diarios impresos, siempre los fines de semana y especialmente los domingos, se publican con más páginas, con más cantidad de páginas que los días de semana, y los domingos suelen o solían traer también más suplementos que en los días de semana. Y esto también tiene que ver con cómo se adaptan a lo que son los tiempos del usuario o los tiempos del lector. Se supone que una persona de lunes a viernes o de lunes a sábado está mayormente dedicada a sus actividades laborales, sus actividades estudiantiles. En el caso de los segmentos sectarios más jóvenes, se supone que el domingo es para la mayoría de las personas un día de descanso, donde puede también disponer de más tiempo para la lectura. También tiene que ver con eso. Siempre se piensa en el usuario, siempre se piensa en el lector. Y esta es una clave porque uno cuando escribe también tiene que pensar en las posibles preguntas que se haría el destinatario sobre lo que yo estoy escribiendo. Bien, seguimos. Vamos a apurarnos, pues se nos va a acabar el tiempo, porque tengo una hora nada más. Bien. Tampoco para consumirle los datos a los chicos. Seguimos en el punto 1, producción de reporteo. Temas, generalmente son temas por fuera de la agenda, ¿no? Por ejemplo, temas de transparencia corporativa, cómo funcionan los algoritmos. ¿Alguien se pregunta cómo funcionan los algoritmos? Es raro. Seguridad y privacidad, cómo se dan las redes, por ejemplo, nuestros datos, la biometría que está de moda, las fotos en la cara. Analizar la geopolítica, por ejemplo, la ciencia y la técnica, esta geopolítica de por qué las vacunas se producen en México y en Argentina y no en otros países, por qué se van a aplicar en estos países y no en otros, el tema de las armas, de los drones, el tema del espacio con los satélites, bueno, todas esas cosas son temas que se tratan pero que muchas veces no se profundizan.
ahí como decía Víctor y dice Rodríguez y Guerriero, son investigaciones de largo aliento, es decir, llevan más de una semana, llevan mucho tiempo, y debemos tomar un tema, como lo han hecho, por ejemplo, yo acá analizo la nota de Martina Rúa, que es de La Nación, que ella habla sobre el 5G. ¿Qué implica el 5G en la telefonía? Ustedes cuando vean la nota, ella profundiza en lo que implica para la sociedad el cambio al 5G, cómo cambiaría la salud, cómo cambiaría la educación si todos tuviéramos acceso al 5G. Pero también analiza qué implica para la economía mundial el 5G y el conflicto que generó el 5G entre Estados Unidos, China y la Comunidad Europea. ¿Por qué la Comunidad Europea no deja utilizar los Huawei o no dejó que China aplique el 5G en Europa, o Estados Unidos bloquea los teléfonos Huawei? Bueno, todo eso analiza en la nota de una forma muy, muy amena, utiliza metáforas, etc. Lo que ustedes tienen que hacer en esta etapa de producción es preguntarse, hacerse preguntas, que esto que decía Víctor, ¿no? Son investigaciones de largo aliento, y no preguntarse desde el prejuicio que uno tiene, sino preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de Internet? ¿Son estos 4 grandes o son 5 o son 6? ¿Dónde están sus sedes? ¿Por qué están en Estados Unidos y no están en China? ¿China tiene competencia con Internet? ¿Puede competir o no? ¿Cuál es el papel del Estado, por ejemplo, de la Argentina en la protección de datos? ¿Tiramos nuestros datos? ¿Hay un resguardo de nuestros datos? ¿Qué países limitaron el acceso de Huawei o del 5G o de la transmisión de datos de sus ciudadanos? Son preguntas que hay que hacerse, porque uno lee la nota y muchas veces no profundizamos. El siguiente paso sería reunir y seleccionar la información, que es un poco lo que veíamos, ¿no? Es profundizar, tener un conocimiento acabado del tema que vamos a producir e investigar, se supone, obviamente, ¿no? Y ordenar. Viene una etapa en la que tienen que ordenar los datos. Nosotros sugerimos realizar una línea de tiempo que nos ubique cronológicamente, puede ser, o no, cuándo surgió el tema, cómo evolucionó, si ya tuvo un fin o lo va a tener, o qué cambios generó a lo largo del tiempo. También es importante no solo quedarse con los datos que recolectamos en formato digital, sino también hacer entrevistas a personas, investigadores, políticos, o las personas que ustedes crean sobre ese tema para profundizar. Y obviamente también consultar libros, ensayos, películas que puedan ampliar la información sobre el tema que estamos investigando, ¿no? Para seleccionar, clasificar la información, reducir toda esa información, y como dice Leila Guerrero en su relatoría de la Fundación del Nuevo Periodismo, solo publicamos el 30% del material que recolectamos. Por ahí de una entrevista solo utilizamos una línea y el resto lo descartamos, pero nos sirvió para crear un contexto de la información y de cómo esto avanza o cómo era anteriormente. Por eso es importante que tengan una idea clara, una idea fuerza, un hilo conductor. Es como no sé si ustedes están haciendo metodología o han hecho metodología de la investigación, tienen que tener una idea fuerza, un hilo conductor y realizarse preguntas de investigación. Es lo mismo, nada más que tienen que redactarlo de una forma amena para que las personas lo puedan leer. ¿Cómo hacemos para redactarlo? A través del segundo punto que plantean estos autores, que es la escritura. Lo que proponemos, estos tips, son la cabeza de la nota, que es lo último, lo más importante que hay sobre un determinado tema, el motivo, la excusa por la cual estamos leyendo, el título de esa nota, qué me atrapa, por qué lo estoy leyendo, el cuerpo de la nota, que son los datos que complementan la información que está en la cabeza. Acá irían las respuestas a las preguntas de investigación o ideas que yo partí, ideas complementarias, que son fuentes, entrevistas, puntos de vista contrapuestos que enriquecen el texto, consecuencias o impactos que tiene este
este tema tecnológico o esta enfermedad o lo que sea. Y un cierre de la nota donde donde no es necesario, no hay que forzarla a que tenga un mensaje o una enseñanza, no es necesario. Y lo que plantea Guerrero como Pepe Rodríguez, volver a las 6 preguntas famosas del periodismo que ustedes ya deben conocer. Dentro de la escritura, lo que plantean estos autores es recurrir a la comparación, utilizar metáforas y analogías. ¿Por qué? Porque son temas muy complejos. Hablar sobre el COVID, hablar sobre tecnología, hablar sobre ciencia, sobre innovación, son temas muy complejos que no todos conocemos, y la idea es que el lector, ustedes lo ayuden a entender ese tema. Primero tenemos que entender nosotros como periodistas y después poder llevarlo al texto o a la escritura de forma amena. Para eso recurrimos a las metáforas o a las analogías. Ahí en el texto de Rúa, como en el de Cusco, ellos recurren mucho a las analogías o al de Suazo, ¿no? Por ejemplo, en la década del 90 se habla de la autopista de la información y hoy se habla de la nube en la web. ¿Qué es la autopista de la información? ¿Qué es la nube? Va a ser, la autopista de la información era el tema de las conexiones de fibra óptica por todo el mundo, y es lo que por ahí yo señalé en el último párrafo, ¿no? Los cables recorren 1 millón de kilómetros, lo que equivale a 22 vueltas al mundo. Utilizar esas comparaciones. ¿Cuánto mide un dinosaurio cuando lo descubren? Tantos pisos de altura o pesaba tantas toneladas que equivale a tantos camiones de X. Hacer recurrir a esas comparaciones para enriquecer el texto. En el contexto de la historia tiene que ser de actualidad, como decíamos al principio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿De dónde proviene la información? Esto es muy importante para no caer en las fake news o las noticias falsas, que son distintas. Una cosa es una fake news y una cosa es una noticia falsa, que lo vamos a ver más adelante. Y después establecer un orden cronológico del conflicto, por ejemplo, el caso que mencionábamos recién, el conflicto entre la Comunidad Europea y China por la aplicación del 5G. Explicar al lector el contexto desde el cual estamos hablando, no copiar un paper científico, porque no hay cosa más aburrida que leer en un medio un paper científico con términos técnicos que nadie entiende, y después analizar qué impacto va a tener la historia en lo social, político, económicos, o si hay víctimas o no sobre determinada situación. Supongan que las vacunas del COVID fracasen y maten a X cantidad de gente, por decir algo. ¿Por qué pasó ese día? Y el último punto son los recursos que nosotros sugerimos, que estaban al principio y que acá sugerimos más. Revistas que pueden ser de lecturas como Anfibia, que tiene buenas historias, Brando, Gato Pardo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, un festival basado en hechos reales. En el tema ciencia pueden consultar la Fundación Leloir, el CONICET, que también publica notas de ciencia para los medios, adaptadas, que uno puede leer. Es un poco esto lo que buscamos. Lo importante es que ustedes vayan definiendo el tema, vayan pensando de estos temas que proponemos de tecnología de salud o de ciencia, cuáles les interesaría ahondar durante el cuatrimestre. Y aquí le dejamos el práctico número 1 que está en la página, que es escribir un titular y un copete y los protagonistas de la información, como para que ustedes ya vayan generando el tema que van a investigar. El titular es largo, lo sabemos, es de 60 caracteres, y el copete también es extenso, son 500 caracteres, pero como decíamos al inicio, estamos trabajando desde el periodismo tradicional para luego mudarnos al periodismo digital. Es más fácil recortar que extender, me parece. Entonces, a partir de algo extenso, ustedes después, a lo largo del cuatrimestre, van a empezar a recortar los titulares, los copetes, y a jerarquizar determinados protagonistas dentro de la información. Esto sería un poco, no sé si tienen preguntas, bueno, quedan 5 minutos. Hola, pueden abrir los micrófonos, preguntas. Sí, hay alguien que quiere hablar. ¿Se me escucha? Sí.
¿El manual de estilo se encuentra en el campus? ¿Pudiste escuchar, Sí. Daniel? Sí, está Sí, en el manual unidad está en 1. el campus. Ah, ok. Estoy congelado, me estoy viendo, ¿no? Sí. Sí, un poco. Un poco. Para el cierro. Ahí dije presentar. Ahí estamos. Sí, los materiales están todos en el campus. Cualquier duda, chicos, que no encuentren algo, se comunican con nosotros. Sí. Mica es la que tiene más afectado el tema del campus. Es una consulta. Sí. ¿Néstor? ¿Sí, me escuchás? Sí. Hola. Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. Los dos materiales para hacer este práctico, entonces, Pepe Rodríguez y Leila Gairo, de la bibliografía que ya quedó. Más Sí, igual hay colgado. Sí, igual hay, creo que son 4 o 5 artículos de diferentes periodistas, son notas extensas publicadas en Brandon, La Nación, y no me acuerdo en qué otro medio, de esto que hablamos. Lo importante del práctico, que no es básico, que van a encontrar de estos autores es una orientación, no es una resolución de preguntas y respuestas. Ustedes tienen que buscar el tema que van a trabajar sobre ciencia, sobre tecnología, sobre el COVID, sobre nuevas tecnologías, realizar un título y un copete y describir quiénes son los protagonistas. Ese es el práctico 1. Lo que hacen los materiales es orientarlos. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Cualquier duda nos mandan un mensaje al mail o... ¿Sí, Mica? No, para crear el grupo. Me parece que se puede abrir un foro para que los que quieran puedan poner su número y yo genero el grupo o me agendan a mí al menos para si quieren tener alguna consulta yo puedo responder también. Si quieren generar o enviar su WhatsApp, chicos, su número de teléfono, no hay problema. Bueno, Ok. Listo, de una. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Bien, entonces la idea es que vayan leyendo sus materiales y vayan definiendo el tema, así lo comenzamos a trabajar en la próxima clase. Daniel, bueno, el lunes es feriado, el martes tenemos de 14 a 16, no sé si, cómo lo ven para llegar con las lecturas o lo pasamos para el viernes directamente. Y en el mientras tanto pueden ir haciendo también todas las consultas pertinentes a través de correo y de WhatsApp o a través del campus. El práctico 1, la idea es que lo entreguen o por lo menos tengan una aproximación para el próximo viernes. Igual, como dice Víctor, el martes podemos hacer una clase de consulta o dudas, o aquellos que ya tienen una idea, presentarlo y lo vamos corrigiendo de forma particular o en forma grupal. Ustedes nos comunican, nos mandan un mensaje de WhatsApp o por mail y nos dicen ya tengo y les damos un horario o un día y un horario, preferentemente el martes, y nos juntamos con Víctor, con ustedes y Mica y vamos viendo cómo evoluciona o si van bien o si necesitan algún ajuste. Nos vemos entonces. Profe, entonces sí. La clase del viernes va a durar hasta las 4 de la tarde, de 2 a 4. Sí, o de 2 a 3, no sé, depende de cómo vamos. Claro, en teoría hasta las 4, eso en teoría, pero siempre depende de otros condicionantes, entre ellos los aspectos técnicos, porque dentro del campus se suelen generar también a veces problemas de conectividad.
A ver, el martes entonces sería la posibilidad de consulta, pero insisto en que en la medida que surja alguna duda, algún requerimiento, no hay problema en que manden un correo, manden un WhatsApp, que en la medida que podamos, por ahí no va a ser inmediato, pero dentro del día lo vamos a responder. Entonces, una duda. La cruzada entonces es lunes, martes y viernes. No, haríamos martes y viernes. Sí. Entonces, el práctico 1 tiene que estar relacionado al tema que vamos a elegir después, ¿no? Es una aproximación, digamos. Bueno, Estamos trabajando con una gracias. aproximación. Por ahí puede ser el tema definitivo, como puede ser un preparador para irlo puliendo, ¿no? La idea es tener mínimamente un tema definido. Imagino que ustedes tienen un tema que siguen o que Buenísimo. es así. Hola. Bueno, entonces nos vemos el martes a las 2 de la tarde por este sitio. Cualquier duda que tengan antes nos escriben o nos encontramos el martes. La idea obviamente es que ustedes tengan alguna producción para mostrarnos, ¿no? Yo tengo una consulta más. Sí, Brenda. Lo que tengamos avanzado lo subimos al campus o lo mandamos por mail. Subilo al campo, me parece, así queda el registro. Sí, así lo podemos ver todos también nosotros. Puede ver. Bien. Sí, Martín Becerra es uno de los grandes estudiosos del tema. De hecho, en el 2016 el grupo de investigación en el que estamos con Daniel lo trajimos de invitado como un gran aporte también. Claro. Igual pueden seguirlo en Twitter a Becerra, que es Aracalacana. Aracalacana. Lo tienen bien. Bueno, es alguien que a los que les interesa el tema de medio, tecnología, ahí tienen una buena fuente para empezar a hacer la juntada de elementos, ¿no? La producción de información. Después está... Bueno, pero sí, es alguien a quien seguir, es interesante lo que publica. Sobre tecnología, Natalia Suazo está trabajando últimamente mucho sobre el tema. Bien, entonces quedamos para el próximo martes a las 2 de la tarde, donde ustedes nos muestran un avance de su producción. Y la fecha de entrega del práctico 1 finalizado sería el próximo viernes 21. ¿Listo? Nos vemos. Bien. Chao, chicos. Chao, buenas Hasta luego. tardes. Chao. Chao. Chao, profe, que estén bien. Chao.